Hola, Nala. Hola, buenos días. Hola, amiga. Buenos días. Metí por acá para ver si funcionaba toda la configuración y sí, efectivamente está grabando y nos dejó Sí, entrar sin que sí, el anfitrión entrara. sí. ¿Sí pudiste leer lo que les acabo de enviar ahí en el WhatsApp? Voy. En el de desescolarizarte. No, en el de nosotras. Por si ah, estás de acuerdo, para que así lo hagamos. sí, como tú, está bien, como lo hayas organizado. Ok, sí, creo que está lindo eso. Ujú. Sí, o sea, a mí sí se me hizo bien tener un poquito más de contexto del autor. Sí, definitivamente sí. Sí, tiene congruencia.
Pues empezamos, ¿cómo ves? Sí, ujú, ¿Sí? ujú. Son 10:35, entonces para que nos vayamos ajustando también a los horarios. Ok. ¿Vale? Bueno, Ujú. pues estamos aquí nuevamente reunidas, Marian y yo, para iniciar este nuevo círculo de lectura, que se trata de la continuación de la lectura de este documento de la sociedad desescolarizada de Iván Illich, que muchas personas lo llaman precisamente como que el padre de la desescolarización. Y es un personaje bastante interesante y Marianne nos trae a la luz esta importante consideración de que vayamos explorando la biografía de los autores que vamos leyendo, que compartimos y que reflexionamos. Y dado a esto, pues bueno, busqué alguna reseña y es con esto con lo que vamos a empezar la introducción el día de hoy. Nicole, buenos días. Qué bueno que se logró. eh, y después de hacer esta lectura, pues por ahí reflexionamos un poquito, compartimos algunos pensamientos y empezamos con la lectura en la página 50, que es la continuación de donde nos quedamos ya hace algunos meses. Entonces voy a compartir la pantalla. Aquí está. Haciendo más grandecito. Ahí se ve bien, ¿verdad? Ujú. Bien, ok. Bueno, Iván Illich, de 1926 a 2002. Y cuando vi esta fecha también me sorprendió. Fue reciente. Más o menos, ¿verdad? Pero sí, no tan atrás. Fue un pensador austriaco polifacético y controvertido que se destacó por su profunda crítica a las instituciones de la modernidad y la cultura del progreso. Sus escritos, a menudo polémicos, cuestionaron la educación escolar, la medicina institucionalizada, el transporte motorizado y la ideología de desarrollo, abogando por la autonomía individual y la autogestión de las comunidades. En su vida y trayectoria nos van marcando que en Orígenes y Formación, él nació en Viena en una familia judía, dálmata y católica. Illich mostró una vida temprana marcada por la salud frágil y una gran curiosidad intelectual. Estudió histología, cristalografía, teología y filosofía en varias universidades europeas, graduándose con los más altos honores, sacerdocio y activismo. En la década de 1950, fue ordenado sacerdote católico y trabajó con la comunidad puertorriqueña en Nueva York, donde se destacó por su empatía hacia los migrantes y su rechazo a las élites de la Iglesia. Esta experiencia marcó el inicio de su activismo social. Centro de México. En 1966 fundó el Centro Intercultural de Documentación en Cuernavaca, México, un centro de investigación para formar a misioneros que trabajaban en América Latina. Las publicaciones e ideas que surgieron del SIDOC pronto generaron fricciones con el Vaticano y las autoridades mexicanas. Ruptura y vida itinerante. Illich abandonó el sacerdocio en 1969 y tras el cierre del SIDOC en 1976, adoptó una vida de peregrino errante. Dedicó las últimas décadas de su vida a impartir seminarios y a la escritura, a pesar de padecer un cáncer que se negó a tratar con medicina convencional, recurriendo en cambio a la meditación, el yoga y el uso de opio para el dolor. En su obra y pensamiento. El pensamiento de Illich se divide en dos etapas principales. Una primera, más panfletaria y crítica con las instituciones de su tiempo, y una segunda,
más erudita, enfocada en la historia de la técnica y la cultura. Instituciones contraproducentes. Illich acuñó el término institución contraproducente para describir cómo ciertas instituciones, al sobrepasar un umbral de crecimiento, empiezan a generar el efecto opuesto al que pretenden. Por ejemplo, un sistema educativo que produce más ignorancia o un sistema médico que genera más enfermedad. La sociedad convencional. Como antídoto a las instituciones contraproducentes, Illich propuso la sociedad convivencial, basada en la reciprocidad y la autonomía personal, donde las herramientas están al servicio del ser humano y no al revés. Crítica a la educación. La sociedad desescolarizada 1971. El mito de la escolarización. Illich argumenta que la escuela moderna no es una institución neutral, sino que sirve para adoctrinar a los ciudadanos en los valores del consumismo y legitimar las jerarquías sociales. Critica la obligatoriedad, la burocracia y el monopolio de la educación que restringen la libertad de aprendizaje. Alternativas de aprendizaje. Propone la desescolarización no como la eliminación del aprendizaje, sino como la creación de redes de aprendizaje, donde las personas puedan acceder a recursos y tutores de manera libre y autodirigida. En la crítica a la medicina, Némesis médica en 1975. Iatrogenia. Illich expuso el concepto de iatrogenia, refiriéndose a los daños y enfermedades causados por la intervención médica, y distingue tres tipos. Ay, faltó esta parte. Bueno. Crítica al desarrollo y la tecnología. Energía y equidad, 1974. Illich sostiene que las sociedades con alto consumo de energía son inherentemente inequitativas, ya que los medios de transporte de alta velocidad, como coches y aviones, están reservados para una élite, mientras que los más pobres sufren sus consecuencias. Defendía la bicicleta como un medio de transporte equitativo y convivencial. Lo vernáculo. Illich valoraba lo vernáculo, es decir, el conocimiento y las prácticas generadas dentro de una comunidad de forma autónoma frente a la institucionalización y profesionalización moderna. Legado y controversias. Las ideas de Illich generaron un amplio debate y lo convirtieron en una figura polarizante. Su crítica a la escolarización influyó en los movimientos de educación en el hogar. Su pensamiento ecológico y su visión sobre la tecnología se adelantaron a su tiempo. Críticas. Fue criticado por ser pesimista y radical. Algunos feministas lo cuestionaron por su obra sobre el género vernáculo. Otros consideraron que su propuesta de desescolarización era utópica y que no comprendía plenamente el papel de las instituciones en las sociedades capitalistas. Relevancia actual. A pesar de las críticas, su obra mantiene una notable vigencia. Su análisis de la institucionalización y la crítica a la excesiva profesionalización resuenan en debates contemporáneos sobre la tecnología, la educación y la atención médica. Bueno, esta parte ahí quedó. Y bueno, lo que habíamos estado leyendo en los primeros capítulos y en las primeras páginas de la sociedad desescolarizada, precisamente él abre ahí los temas con las instituciones y los problemas de salud, la gran brecha que hay entre las clases sociales, habla también de los privilegios, de quienes sí pueden acceder a los beneficios, ¿no?, de un mundo capitalista y quienes no, y cuáles son las consecuencias
de esta brecha y cómo a través de su propuesta, de su visión y de su filosofía, nos puede mostrar cierta solución para lograr una sociedad más enfocada en sí misma, con con una filosofía también de colaboración, de comunidad, de que propicie más la unión entre los seres humanos, que propicie más la aceptación incluso de nuestras propias habilidades, de nuestras diferencias, que van a hacer que también nos vayamos reconociendo y en esta riqueza de diversidad, pues hacer la unión y a partir de ahí construir nuevas sociedades, incluso con valores que se sientan realmente verdaderos y profundos, y no solamente que obedezcan a los condicionamientos impuestos por, pues vamos a llamarle que por las élites y los que están en el poder. Entonces, a mí en lo personal, esta lectura me gusta muchísimo, me inspira mucho la vida de Iván Illich también. Y no sé si Marianne, que fue quien ya por ahí tuvo una lectura con respecto a él como persona, nos pudieras ampliar un poquito, Marianne, de lo que tú viste y cómo también en su momento como que dijiste, wow, no sabía esto y me impresionó. Hola, gracias. Eh, pues estaba por ahí leyendo un archivito que podemos compartir en el grupo que es sobre unas mesas de mm, conversatorios en mesas que se dieron sobre la vida de Iván Illich y gente que le conoció desde algún lugar. Y entonces ahí algo que observé en lo que se conversaba era que a veces me he dado cuenta que las personas, o sea, los religiosos de ciertos, como los clérigos a ciertos niveles, son personas muy cultas, ¿no? O sea, están muy preparadas académica, filosófica, o sea, mente, o sea, como que históricamente, o sea, como que tienen mucha sabiduría. Y entonces también, también esa, o sea, esa referencia de cómo él finalmente desde ese lugar pudo acceder como a estar más formado en el sentido de tener más información en la mente, filosofar, tener más tiempo para filosofar, tener más tiempo para cuestionarse cosas y, y como justo también a veces, o sea, es esto de que pues la religión desde ese lugar puede, o sea, puede ser dogmática, pero también en ciertos estratos, pues apertura mucho la mente de las personas, ¿no? O sea, es como algo bien contradictorio también un poco, ¿no? Y eso fue lo primero que me llamó la atención, como de, entonces era religioso, o sea, eso es como wow, o sea, como desde diferentes lugares, cuando tienes una conciencia que permite cuestionarte el mundo, pues simplemente lo haces también, ¿no? O sea, entonces también como todo su trabajo, como aperturó cosas, me llama la atención de lo que decías de no, él no entendía la función de las instituciones para el capitalismo y yo pienso, creo que lo entendía bastante bien. O sea, solo no estaba de acuerdo con que ese fuera el camino elegido humanamente, ¿no? Y sí, o sea, el saberlo como, mm, no, o sea, de alguna manera me imaginaba como un hippie que, ¿no? O sea, y de repente es así como, o sea, o un, no sé, un pedagogo o algún, ¿no? Y de repente es como, o sea, era un clérigo, o sea, o sea, entonces todavía me refuerza más como cuánto se tuvo que haber cuestionado, cuánto tuvo que haber observado desde, o sea, no es lo mismo estar en un lugar de poder, que es un, o sea, un lugar religioso, y cuestionarte aún así
el mismo poder que habitas y los privilegios que demás, a estar en un lugar oprimido y entonces claro que te cuestionas el poder, ¿no? O sea, entonces esa parte me pareció como muy admirable, eso. Ujú. Nicole, ¿te gustaría compartirnos algo? Sí, rapidito. También ahorita me impactaste bastante porque justo estaba retomando algunas de las páginas anteriores anoche y estaba riendo en voz alta por su forma de comparar esos sistemas, específicamente del sistema educativo, con la religión. Y dije, "Ay, qué buen paralelo, o sea, como muy interesante la manera que él logró a hacer una pauta muy, pues eso, ¿no? Muy profunda. Y dije, oh, no, pues sí, es muy así. Y una de las frases que me quedé así como, wow, decía algo, no lo voy a decir muy bien, pero dijo algo como, la educación y la religión es el mismo en que determinan que es infinita, o sea, que no acabe tiempo en esta vida para cumplir todo lo que hay que hacer para estar feliz en la iglesia. Entonces crearon la purgatoria, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y decía la misma de la escuela. Tú puedes ir, antes era pura primaria y ahora puedes ir a la escuela hasta que tienes 60 años, ¿no? Y me hizo así de, wow, ¿no? Qué buen metáforo, ¿no? Pero ahora que dices que él era sacerdote, tenía instituciones en México, estudió todo eso, es así de, pues él más que nadie tiene derecho y el base en poder proyectar esas metáforas, ¿no? Entonces, eso me llamó mucha atención, incluso me hace justo lo que dices, Marianne, que yo también lo imaginaba como un hippie, un ex maestro, un por ahí, pero nada que ver, ¿verdad? Y eso, gracias. Gracias. Y lo voy a investigar, pero me parece que también estuvo colaborando con Gustavo Esteva, que por ahí lo hemos mencionado, que fue el fundador de la Universidad de la Tierra en Oaxaca, y creo tener un documento por ahí donde es una entrevista a los dos. Entonces lo voy a buscar, ajá, y lo vamos a compartir, ¿no? Porque sí también, como bien dices tú, o sea, lo que ya se estaba, lo que se empezó a trabajar en México, desde dónde, con quiénes, y creo que esa información, vamos a llamarle quizá de precedente histórico, de decir final, y que estaban en esta posición quizá beneficiosa como para poderlo hacer de manera instituciones del gobierno mexicano e incluso de las opiniones a nivel internacional, ¿no? Entonces, sí estaría muy interesante igual traerlo por acá en algún momento. Bueno, Ani por ahí se reportó. Ani, muy contenta que te hayas unido. Muchas gracias. Y no te preocupes, cuando tengas chancecito, nos vamos a Bueno, gracias, gracias por acompañarnos también. Y vamos a empezar entonces con la lectura. ¿A alguien le gustaría dar inicio a la lectura?
Voy a ir compartiendo pantalla. Si todavía no, yo le sigo. Puedo leerle. Página 50 aquí me aparece. ¿En cuál? A ver, ¿me dices cuál? Ahí voy a compartir. Esta. No, esta no es. Mm, ¿Ahí ya se ve? Sí. Ok. Dale. Tengo, o sea, tengo mi archivo acá. Y quiero ver por dónde es para. Lonjas de habilidades, ¿sí, verdad? Aquí está. Ok, Sí. va. ¿Quieres que Dice, mantenga el texto aquí, verdad? tú como, ajá, yo lo voy a leer de mi compu y ahí Ah, como va. tú lo quieras Ok. mover, solo, ay, me perdí. Ok, dice, lonjas de habilidades. Al revés de lo que ocurre con una guitarra, a un profesor de ese instrumento no se le puede clasificar en un museo, ni lo puede poseer el público, ni se le puede tomar en alquiler en un almacén de elementos educativos. Los profesores de habilidades pertenecen a una clase de recursos que es diferente de la de los objetos necesarios para aprender una habilidad. Esto no quiere decir que sean indispensables en todos los casos. Puedo alquilar no solo una guitarra, sino también lecciones de guitarra grabadas en cintas y gráficos que ilustren los acordes, y con estos elementos puedo enseñarme yo mismo a tocar la guitarra. De hecho, este sistema puede presentar ventajas si las cintas disponibles son mejores que los profesores disponibles, o si las únicas horas en que puedo aprender guitarra son nocturnas, o si las melodías que quiero interpretar son desconocidas en mi país, o si soy tímido y prefiero meter la pata sin testigos. El canal usado para registrar los profesores de habilidades y comunicarse con ellos debe ser diferente al descrito para objetos. Una cosa está disponible a la petición del usuario o podría estarlo mientras una persona llega formalmente a ser una fuente de enseñanza de habilidades y solo cuando consiente en serlo, y puede asimismo restringir la ocasión, el lugar y el método a su tamaño, supongo. Dicen. Es también necesario distinguir a los profesores de los iguales de los que uno desearía aprender. Los iguales que desean seguir una búsqueda común deben partir de unas capacidades o intereses comunes. Se juntan para ejercitar o mejorar una habilidad que comparten. Baloncesto, baile, construcción de un campamento, debate sobre las próximas elecciones. Por otra parte, la primera transmisión de una habilidad supone el reunir a alguien que posea una destreza con alguien que no la posea y quiera adquirirla. Un modelo de habilidad es una persona que posee una habilidad y está dispuesta a demostrar su práctica. Frecuentemente, el aprendiz en potencia precisa el recurso de una demostración de esta clase. Los inventos modernos nos permiten registrar demostraciones en cinta, en películas o en gráficos. No obstante, sería de esperar que la demostración personal continuase gozando de gran demanda, especialmente en las habilidades de comunicación. En nuestro centro, en Cuernavaca, han aprendido castellano unos 10.000 adultos, en su mayoría personas muy motivadas que deseaban obtener una cuasi fluidez en un segundo idioma. Cuando se les plantea la elección entre una instrucción cuidadosamente programada en un laboratorio de idiomas o sesiones rutinarias con otros dos estudiantes y una persona cuyo idioma nativo es el español y que se ciñe a una rutina rígida, la mayoría prefiere la segunda alternativa. Respecto de la mayor parte de las habilidades ampliamente compartidas, que una persona demuestre su habilidad es el único recurso humano que llegamos a necesitar o obtener. Ya sea para hablar o para conducir, para cocinar o para usar equipos de comunicaciones, a menudo apenas nos damos cuenta de la instrucción y el aprendizaje formales.
especialmente después de nuestra primera experiencia con los materiales en cuestión. No veo la razón por la cual no pudiesen aprender de igual manera otras habilidades complejas, tales como los aspectos mecánicos de la cirugía y de tocar el violín, de leer o de usar listar y catálogos. Un estudiante bien motivado que no lucha contra una desventaja determinada a menudo no necesita más ayuda humana que la que puede proporcionar alguien que pueda demostrar a quien lo solicite cómo hacer lo que el aprendiz quiere hacer. Aquello de insistir a personas diestras en que antes de demostrar su habilidad certifique el ser pedagogos es el resultado de la insistencia de una de dos alternativas. O que la gente aprenda lo que no quiere saber, o bien que todos, incluso quienes sufren de alguna desventaja especial, aprendan ciertas cosas en un momento dado de sus vidas y preferiblemente en circunstancias específicas. Lo que crea una escasez de habilidades en el mercado educacional de hoy es el requisito institucional de que quienes pueden demostrarlas no puedan hacerlo a menos de otorgárseles pública confianza por medio de un certificado. Insistimos en que aquellos que ayudan a terceros a adquirir una habilidad habría de saber también diagnosticar las dificultades de aprendizaje y ser capaces de motivar a la gente a aspirar a aprender habilidades. En resumen, les exigimos ser pedagogos. Habría abundancia de personas que pueden demostrar habilidades tan pronto aprendiéramos a reconocerlas fuera de la profesión de la enseñanza. Cuando se está enseñando a unos principitos, es comprensible, aunque ha dejado de ser justificable, la insistencia de sus padres en que el profesor y la persona dotada de habilidades se conjuguen en una misma persona. Pero el que todos los padres aspiren a tener un Aristóteles para su Alejandro es obviamente insostenible. Las personas que pueden inspirar a los estudiantes y demostrar una técnica son tan escasas y tan difíciles de reconocer que hasta los principitos consiguen con mayor frecuencia un sofista y no un verdadero filósofo. ¿Ustedes saben qué son los sofistas? Ya lo había visto en alguna serie de filosofía, pero se me olvidó. Sí. ¿Quieres contarnos, Iralia, para que yo lo sepa? Ya ves que tengo al niño aquí que no me deja hablar Ok, solo. Ahorita te lo paso por mensajito. Ya va. ok, gracias, No, papi. Sorry, perdón. Ok. Dice, una demanda de habilidades escasas puede satisfacerse rápidamente, aun cuando hay un número pequeño de personas que las demuestren, pero debe facilitarse el acceso a dichas personas. Durante la década de 1940 a 1950, los reparadores de radios, la mayoría de los cuales no estudiaron su trabajo en escuelas, penetraron en el interior de América con no más de 2 años de retraso respecto a la llegada de los radios a la región. Permanecieron allí hasta que los radios de transistores baratas e imposibles de reparar les dejaron cesantes. Las escuelas técnicas no logran realizar lo que algunos reparadores de radios podrían hacer sin problemas, restauraciones útiles y duraderas. Ciertos intereses privados y convergentes conspiran hoy para impedir que una persona comparta su habilidad. A quien posee la habilidad le beneficia su escasez y no su producción. Al maestro que se especializa en transmitir la habilidad le beneficia la renuncia del artesano a ofrecer su propio taller para aprendices. Al público se le adoctrina con la creencia de que las habilidades son valiosas y de fiar solo si son el resultado de una escolarización normal. El mercado de trabajo depende de hacer escasas las habilidades y de mantenerlas escasas, ya sea proscribiendo su uso a transmisión no autorizada, o bien haciendo cosas que puedan operar y reparar solo quienes tengan acceso a unas herramientas o informaciones que se mantienen en déficit. De este modo, las escuelas producen escasez de personas especializadas. Un buen ejemplo de esto es el número decreciente de enfermeras en Estados Unidos, debido al rápido aumento de programas universitarios de 4 años en ese ramo. Las mujeres de familia más pobres
que anteriormente se habrían alistado en un programa de 2 o 3 años se han alejado por completo de dicha profesión. Otra manera de mantener la escasez de habilidades es insistir en maestros diplomados. Si se alentara a las enfermeras a adiestrar a otras enfermeras y si a las enfermeras se les empleara de acuerdo con su habilidad demostrada para poner inyecciones, trazar gráficos y dar medicinas, pronto se terminaría la escasez de enfermeras capacitadas. Los científicos tienden hoy a coartar la libertad de la educación al convertir el derecho civil de compartir sus conocimientos en el privilegio de la libertad académica y ahora se confiere solo a los empleados de alguna escuela. Para garantizar el acceso a un intercambio eficaz de habilidades, necesitamos leyes que generalicen la libertad académica. El derecho a enseñar cualquier habilidad debería estar amparado por la libertad de expresión. Ay, qué importante esto. Una vez que se eliminen las restricciones sobre enseñanza, pronto desaparecerán también las relativas al aprendizaje. El profesor de habilidades necesita algún incentivo para otorgar sus servicios a un alumno. Hay por lo menos 2 maneras sencillas de comenzar a canalizar fondos públicos hacia profesores no diplomados. Una sería institucionalizar las lonjas de habilidades mediante la creación de centros de habilidades libres y abiertos al público. Dichos centros podrían y deberían establecerse en zonas industriales, al menos aquellos para habilidades que son un requisito indispensable para ingresar en ciertos noviciados o aprendizajes. Habilidades tales como la lectura, la mecanografía, la contabilidad, los idiomas extranjeros, la programación de computadoras y la manipulación de números, la lectura de lenguajes especiales tales como el de los circuitos eléctricos, la manipulación de ciertas máquinas, etc. Otro planteamiento sería proporcionar a ciertos grupos de la población una moneda educativa válida para asistir a centros de habilidades en los que otros clientes habrían de pagar tarifas comerciales. Un planteamiento mucho más radical consistiría en crear un banco para el intercambio de habilidades. A cada ciudadano se le abriría un crédito básico con el cual pudiese adquirir habilidades fundamentales. Por encima de ese mínimo, corresponderían créditos adicionales a quienes los ganasen enseñando, ya fuera sirviendo como modelos en centros de habilidades organizados, ya lo hicieran privadamente en casa o sobre la marcha. Solo aquellos que hubiesen enseñado a otros durante un lapso equivalente podrían solicitar el tiempo de profesores más avanzados. Se promovería una élite enteramente nueva, una élite formada por quienes hubiesen ganado su educación compartiéndola. ¿Deberían los padres tener el derecho de ganar crédito educativo para sus hijos? Como una disposición de este tiempo daría nuevas ventajas a las clases privilegiadas. tiempo. Ajá. ¿Me pausé? Como una disposición de este tipo daría nuevas ventajas a las clases privilegiadas. Podría compensarse otorgando un crédito mayor a los desfavorecidos. El funcionamiento de una lonja de actividades dependería de la existencia de organismos que facilitaran el desarrollo de información, listas de personas y aseguraría su uso libre y barato. Dicho organismo podría proporcionar servicios auxiliares de prueba y certificación y ayudaría a poner en vigor la legislación necesaria para quebrar e impedir las prácticas monopólicas. La libertad de una lonja universal de habilidades podría estar garantizada fundamentalmente por leyes que permitiesen la discriminación solo de acuerdo con habilidades verificadas y no según el historial educativo. Una garantía semejante requiere inevitablemente un control público sobre las pruebas que pueda usarse para determinar quiénes están capacitados para el mercado laboral. De otra manera, sería posible reintroducir subrepticiamente, ¿qué palabra? Complejas baterías de test en el lugar mismo de trabajo que servirían para la selección social. Mucho podría hacerse a fin de lograr objetividad en las pruebas de competencia en habilidades, como por ejemplo, el permitir que se comprobara solo el manejo de máquinas o sistemas específicos. Las pruebas de mecanografía en las que se mediría la velocidad, el número de errores y se valoraría el saber tomar dictados.
el dominio de un sistema contable o de una grúa hidráulica, la codificación del COBOL 3, etcétera. Pueden fácilmente hacerse objetivas. De hecho, muchas de las verdaderas habilidades de importancia práctica pueden verificarse de este modo. Y para los fines de administración de personal, es mucho más útil una prueba sobre el nivel presente de competencia en una determinada habilidad que la información sobre el hecho de que 20 años atrás una persona dejó satisfecho a su profesor respecto de un currículum en el que se enseñaba mecanografía, taquigrafía y contabilidad. Naturalmente, puede ponerse en duda la necesidad misma de una comprobación oficial de habilidades. Yo tengo la convicción de que el hecho de imponer ciertas restricciones constituye una mejor garantía para el derecho que un hombre tiene a que su reputación no sufra daños indebidos provenientes de una rotulación, que es más sólida que la garantía lograda al prohibir pruebas de competencia. Disculpen la interrupción. Tú me pedías, Marian, que eran los sofistas. Mamá. Sí, mi amor, ya te vi. Dame un segundo. Los sofistas fue un grupo de, vamos a decir, de griegos, porque tenían muchos encontronazos con los filósofos de la época, lamentablemente con Pitágoras. Y ellos manejaban lo que era la retórica, el relativismo, cobraban por sus enseñanzas, que eso era en la época algo muy como que, ¡ah! Cobras por enseñarme, no puede ser. Entonces, ellos usaban mucho lo que es la argumentación y la persuasión, ¿ok? Para darle a las personas la manera de usar la retórica y de cómo argumentar para ganar un debate, así ellos no tuvieran la verdad absoluta. Entonces, al no tener en contraposición con los filósofos que eran los presocráticos, que ellos se centraban en la naturaleza, ellos no, ellos se centraban eran en el humano, y que el hombre es como que la medida de ese epicentro, y que la verdad no es absoluta, sino que es relativa. Entonces, con esa contraposición, vamos a decir que en la época actual, no, mi amor, tú no. Sí. Se utiliza el término de sofista de una manera despectiva para referirse a las personas que emplean argumentos falaces con el fin de persuadirte. Mm, Debe ser eso lo que estaba planteando Illich en ese punto. ok, claro. ¿Ya? No, mi Pues, amor, tú no. Sí, ah, sí. ¿Alguien tuviera alguna aportación con respecto a este término? ¿No? Por aquí encontré algo y dice, los sofistas fueron profesores de jóvenes aristócratas en la antigua Grecia. Viajaban de ciudad en ciudad para formar a estos jóvenes de la clase social dominante en los saberes para su vida adulta. Administración, comercio, oratoria, retórica, etc. A cambio de esas enseñanzas, los sofistas recibían un pago. Básicamente, adiestraban a los políticos de la época. claro. Era como que la contraposición a lo que hacían los presocráticos. No, mi amor, no. Y ellos que enseñaban era la verdad de la naturaleza, que era en general. Ay, no puedo hablar. Ya, mi amor, ya va. Ya. Bueno, se los dejo ahí, ya va. Ya Sí, voy, Adri. acá también menciona, el sofismo es un argumento o razonamiento falso que parece válido, pero que en realidad busca engañar priorizando la persuasión sobre la verdad. Ujú. Sí, porque en el texto el enunciado, justo ahora ya entendiendo este concepto, cobra sentido. Dice, las personas que pueden inspirar a los estudiantes y demostrar una técnica son escasas y tan difíciles de reconocer que hasta los principitos consiguen con mayor frecuencia un sofista y no un verdadero filósofo. Pues si no vas a comparar a Aristóteles con un sofista, será algo totalmente opuesto. Mamá, yo sí. Ok, muchas gracias. A la Oye, orden.
Yo quiero comentar de que cuando estaba leyendo al principio, de todo lo que dice de esto de compartir los saberes y demás, y yo, o sea, dices que esta lectura es de 1971, o sea, estamos hablando de hace 54 años, ¿no? Y yo estoy así como de, ¡ah! Cuando hacemos los encuentros ágiles, hacemos eso. Y entonces me sentí como, wow, o sea, eh, qué, o sea, qué mirada tan visionaria también. Y como en algún momento sí se le creía como muy utópico hace 50 años, pero hoy lo estamos haciendo. Y, y entre más se hace, digo, en aquellos años empezaron haciéndolo y hay resultados. O sea, las personas están bien y viven bien y son felices, ¿no? Y hay una percepción más clara de la libertad. Y a partir de aquí te relacionas distinto. Entonces se va impulsando esta creación a partir de un nuevo pensamiento para crear nuevas sociedades. Entonces está sucediendo y sigue sucediendo. Este, y cada vez hay más evidencia. Y eso también está bonito. Bien, ¿quieren que continúe? ¿Continúo yo, María? ¿O sigues? Sí, quien guste. ¿Alguien más quiere participar? Me encantaría, pero no puedo. Ok. Bueno, entonces voy. Ana, ya tengo un futuro lector para decir Yoshi, Yoshi, Yoshi. Pero todavía cuando ya sepa leer bien, ya lo ponemos a leer. ¿Ya? María. Sí, Te ya. haremos felices, claro que sí. Oye, ¿les puedo decir qué significa subrepticiamente? Es que, Subrepticiamente. ¿qué es eso? Porque dice, de otra manera sería posible reintroducir subrepticiamente complejas baterías de test en el mismo lugar de trabajo. Bueno, dice que esto significa de manera oculta, a escondidas, con disimulo o secretamente. Ya. Este texto sí me amplió mi vocabulario en español al full máximo, y estaba preguntando a mi pareja, ¿y esto qué quiere decir? Y dice, no sé. Y él es mexicano, entonces me encanta. Nicole, ¿de qué nacionalidad eres tú? Disculpa, ¿eres polaca? No, mis raíces sí, pero yo vengo de Estados Unidos. A. Czy mówisz po polsku? Nie mówię. No, mi amor. Bueno, continúo. Entonces, servicio de búsqueda de compañero. En el peor de los casos, las escuelas reúnen con discípulos en la misma habitación y los someten a la misma secuencia de tratamiento de matemáticas, educación cívica y lenguaje. En el mejor de los casos, permiten a cada estudiante elegir un curso de entre un número limitado de ellos. En cualquier caso, se forman grupos de iguales en torno a las metas de los profesores. Un sistema conveniente de educación permitiría a cada persona especificar la actividad para la cual buscase un compañero. La escuela ofrece efectivamente a los niños una oportunidad para escapar de sus casas y encontrar nuevos amigos. Pero al mismo tiempo, este proceso inculca en ellos la idea de que deberían elegir sus amigos entre aquellos con quienes han sido congregados. El invitar a los menores desde su más tierna infancia a conocer, evaluar y buscar a otros los prepararía para mantener durante toda su vida el interés por buscar nuevos asociados para nuevos empeños. A un buen ajedrez siempre lo contenta hallar un buen adversario y a un novato le alegra el hallar otro. Los clubes sirven para este fin.
Las personas que quieren conversar sobre determinados libros o artículos probablemente pagarían por hallar compañeros de debate. Los que quieren practicar juegos, ir de excursión, construir estanques para peces o motorizar bicicletas se tomarán molestias considerables para hallar compañeros para ello. El premio de sus esfuerzos es encontrar esos compañeros. Las buenas escuelas tratan de poner al descubierto los intereses comunes de los estudiantes matriculados en los mismos programas. Lo inverso de la escuela sería una institución que aumentase las posibilidades de que las personas que en un determinado momento compartiesen el mismo interés específico pudiesen encontrarse independientemente de que tuviesen otra cosa en común. La enseñanza de habilidades no proporciona beneficios iguales a ambas partes, como lo hace la reunión de iguales. Tal como he señalado, al profesor de habilidades debe ofrecérsele algún otro incentivo aparte de las satisfacciones del enseñar. La enseñanza de habilidades es un asunto de repetir una y otra vez ciertas rutinas y de hecho es más tediosa para los alumnos que más la necesitan. Una lonja de habilidades necesita dinero o créditos u otros incentivos tangibles para funcionar, aun cuando la lonja misma produjese su propia moneda. ¿Alguien por ahí tiene abierto su micrófono? ¿Pudieran revisar, por favor? Muchísimas gracias. Un sistema de búsqueda de compañero no precisaría tales incentivos, sino solo una red de comunicaciones. Las cintas, los sistemas de informática, la instrucción programada y la reproducción de formas y de sonidos tienden a disminuir la necesidad de recurrir a profesores humanos para muchas habilidades. Aumentan la eficiencia de los profesores y el número de habilidades que uno puede conseguir a lo largo de su vida. Paralelamente a este aspecto se ha creado la necesidad creciente de encontrarse con gente interesada en disfrutar de la habilidad recientemente adquirida. Un estudiante que haya aprendido griego antes de sus vacaciones querrá conversar en griego sobre política cretense cuando regrese. Un mexicano de Nueva York quiere hallar a otros lectores de la revista Siempre o de Los Agachados, el más popular de los libros de historietas. Algún otro quiere encontrar compañeros que, como él, desearían aumentar su interés en la obra de James Baldwin o de Bolívar. El funcionamiento de una red para búsqueda de compañeros sería simple. El usuario se identificaría por su nombre y dirección y describiría la actividad para la cual estuviese buscando compañero. Esto también sucede, Marian, acá en la red ágil. Un computador le remitiría los nombres y direcciones de todos aquellos que hubiesen introducido la misma descripción. Es asombroso que un servicio público tan sencillo no se ha usado nunca en gran escala para actividades de valor público. En su forma más rudimentaria, la comunicación entre cliente y computador podría establecerse por correo. En las grandes ciudades, unas máquinas de escribir conectadas a un computador podrían proporcionar respuestas instantáneas. La única manera de conseguir que el computador entregase un nombre y dirección sería el anotar una actividad para la cual se buscase un compañero. Las personas que utilizasen el sistema llegarían a ser conocidas únicamente por sus posibles compañeros de actividad. Un complemento del computador podría ser una red de pizarras o cuadros de anuncios y de avisos clasificados de periódico, consistentes en listas de actividades para las cuales no se hubiese hallado compañero mediante el computador. No sería necesario dar nombres. Los lectores interesados introducirían entonces sus nombres en el sistema. Es posible que un sistema de búsqueda de compañero con patrocinio público sea la única manera de garantizar la libertad de reunión y de adiestrar a la gente en el ejercicio de esta actividad cívica tan fundamental. Y ahí tienes el antepasado del Facebook. También, exacto. Y de los algoritmos. De los algoritmos. Todo eso es historia para nosotras y era de la época de nuestros papás. Asústame. El derecho a la libre reunión ha sido reconocido políticamente y aceptado socialmente.
Deberíamos entender ahora que este derecho está restringido por leyes que hacen obligatorias ciertas formas de reunión. Este es en particular el caso de las instituciones que reclutan según edad, clase y sexo, y que consumen muchísimo tiempo. El ejército es un ejemplo. La escuela es otro aún más ofensivo. Desescolarizar significa abolir el poder de una persona para obligar a otra a asistir a una reunión. Significa también reconocer el derecho de cualquier persona de cualquier edad o sexo a convocar a reunión. Este derecho se ha visto drásticamente disminuido por la institucionalización de las reuniones. Reunión se refería originalmente al resultado del acto individual de juntarse. Ahora se refiere al producto institucional de algún organismo. La capacidad de las instituciones de servicio para adquirir clientes ha sobrepasado con mucho la capacidad de las personas para ser oídas, con independencia de los medios de información institucional, que reaccionan ante personas individuales solo si son noticias vendibles. Deberían existir servicios de búsqueda de compañero para personas que quisiesen reunir a otras, de modo que fuese tan fácil como la campana de la aldea que convocaba a los aldeanos a un cabildo. Los edificios escolares, dudosamente adaptables para otros fines, podrían cumplir en muchos casos este objetivo. De hecho, el sistema puede encontrarse pronto con un problema que las iglesias han enfrentado anteriormente. ¿Qué hacer con el espacio sobrante que ha quedado con la defección de los fieles? Las escuelas son difíciles de vender como los templos. Una manera de continuar manteniéndolas en uso sería entregar esos edificios al vecindario. Cada cual podría manifestar lo que haría en el aula y cuándo, y un cuadro de anuncios pondría los programas disponibles en conocimiento de quien indagara. El acceso de la clase sería gratis o se compraría con bonos educacionales. El profesor podría incluso pagarse según el número de alumnos que atrajese por cualquier periodo completo de 2 horas. Me imagino que los líderes muy jóvenes y los grandes educadores serían los dos tipos de persona más destacados en semejante sistema. Podría seguirse igual planteamiento respecto de la educación superior. Podría dotarse a los estudiantes de bonos educacionales que los hicieran acreedores a 10 horas anuales de consulta con el profesor de su elección. Y para el resto de su aprendizaje se apoyaría en la biblioteca, la red para búsqueda de compañeros y los periodos de aprendiz. Naturalmente, debemos reconocer la probabilidad de que se abuse de esos dispositivos públicos de búsqueda para fines inmorales y de explotación, tal como se ha abusado de los teléfonos y el correo. Se requeriría cierta protección semejante a la usada para esas redes. En otras páginas he propuesto un sistema de búsqueda de compañero que permitían usar solo una información impresa pertinente, más el nombre y dirección del averiguador. Un sistema de esta especie sería prácticamente a prueba de abusos. Otra medida sería el permitir que se agregase cualquier libro, filme, programa de televisión u otro artículo que figurase en un catálogo especial. La preocupación acerca de los peligros del sistema no debe hacernos perder de vista sus beneficios, tanto mayores. Algunos que comparten mi preocupación por la libertad de expresión y la reunión alegarán que el sistema de búsqueda de compañero es un medio artificial de juntar personas y que no sería usado para los pobres, que son quienes más lo necesitan. Hay personas que auténticamente se alborotan cuando uno sugiere montar encuentros ad hoc que no tengan su raíz en la vida de una comunidad local. Otros reaccionan cuando uno sugiere usar un computador para entresacar y conjuntar intereses que algunos clientes del sistema hayan definido. No es posible reunir a las personas de una manera tan impersonal, dicen. La búsqueda en común debe estar arraigada en una historia de experiencias compartidas a muchos niveles y deben hacer de esta experiencia el desarrollo de instituciones vecinales, por ejemplo. Simpatizo con estas objeciones, pero creo que no comprenden el verdadero sentido de lo que persigo y no dan tampoco en lo que ellos mismos persiguen. En primer lugar,
el retorno a la vida vecinal como centro primario de expresión creativa podría de hecho ser contraproducente para volver a establecer los vecindarios como unidades políticas. El centrar las demandas sobre el barrio o vecindario podría, en efecto, descuidar un importante aspecto liberador de la vida urbana, el que una persona pueda participar simultáneamente en varios grupos de sus iguales. Además, existe un sentido importante en el cual personas que jamás hayan vivido juntas en una comunidad física pueden tener ocasionalmente muchas más experiencias por compartir que quienes se han conocido desde la infancia. Las grandes religiones han reconocido siempre la importancia de estos encuentros lejanos, y los fieles han hallado siempre libertad mediante ellos. Los peregrinajes, el monacato y el mutuo apoyo de templos y santuarios son el reflejo de este reconocimiento. La conjunción de iguales podría ayudar significativamente a hacer explícitas las numerosas comunidades en potencia, aunque reprimidas, existentes en la ciudad. Las comunidades locales son valiosas, son también una realidad que se desvanece conforme los hombres dejan que las instituciones definan cada vez más sus círculos de relación social. En un libro reciente, Milton Kotler ha demostrado que el imperialismo del centro de la ciudad priva al barrio de su significación política. El intento proteccionista de resucitar la barriada como unidad cultural solo sirve de apoyo a este imperialismo burocrático. Lejos de apartar artificialmente a la gente de su contexto local para unirla a grupos abstractos, el servicio de búsqueda de compañero alentaría un renacer de la vida local en las ciudades de las cuales está desapareciendo hoy en día. Un hombre que recupere su iniciativa para llamar a sus prójimos a sostener una conversación significativa puede dejar de conformarse de estar separado de ellos por el protocolo oficinesco o por la etiqueta suburbana. Habiendo visto esto por una vez, que el hacer cosas en conjunto depende del decidir hacerlo, la gente posiblemente insista incluso en que su comunidad local se haga más abierta al intercambio político creativo. Debemos reconocer que la vida urbana tiende a ser inmensamente costosa, conforme a los habitantes de la ciudad debe enseñarles, conforme a los habitantes de la ciudad debe enseñarles a confiar en complejos servicios institucionales para satisfacer cada una de sus necesidades. Es extraordinariamente costoso incluso el mantenerla en un nivel mínimo de habitabilidad. El servicio de búsqueda de compañero de aprendizaje en la ciudad podría ser un primer paso para romper la dependencia de los ciudadanos respecto de servicios burocráticos. Sería también una medida esencial para proporcionar nuevos medios de establecer la confianza pública. En una sociedad escolarizada, hemos llegado a confiar cada día más en el juicio profesional de educadores sobre el efecto de su propia labor para decidir en quién podemos o no confiar. Vamos al médico, al abogado o al psicólogo porque confiamos en que cualquiera que ha tenido la cantidad requerida de tratamiento educativo especializado a manos de otros colegas merece nuestra confianza. En una sociedad desescolarizada, los profesionales ya no pueden reclamar la confianza de sus clientes a partir de su historial curricular o asegurar su prestigio con solo remitir a sus clientes o a otros profesionales que dieron aprobación a su escolarización. En vez de depositar su confianza en profesionales, debería ser posible en cualquier momento que cualquier presunto cliente consultase con otros clientes experimentados de un profesional acerca de la calidad del servicio prestado por este mediante otra red de comunicación de intereses comunes fácilmente montada en un computador o mediante muchos otros medios. Podría considerarse a tales redes como servicios de utilidad pública que permitiesen a los estudiantes elegir a sus profesores o a los pacientes de sus médicos. Está Y súper ahí está el interesante. ancestro de Google. Sí, sí, por supuesto. Este manejo, ¿no?, de las redes actuales
aquí está plasmado, ¿no? Como, sí, como el nacimiento de lo que ahora tenemos. Muy bien, nos quedan unos 15 minutos más. ¿Alguien quiere continuar lectura? Ay, yo nada más quiero remarcar como esta parte donde dice desescolarizar significa abolir el poder de una persona para obligar a otra a asistir a una reunión. No había pensado, o sea, es que sí pienso en estas cosas, ¿no? O sea, pero cuando las leo así, es como, ¡ah! Es que de verdad es como película de terror. El que el derecho a la libre reunión ha sido reconocido políticamente y aceptado socialmente, ¿no? Pero, o sea, pero de todas maneras, en realidad no peleamos por ese derecho, por ejemplo, ¿no? O sea, estamos como la sociedad muy sometida a lo que nos indique, pues, la misma estructura de qué tenemos que hacer a qué edad, ¿no? Entonces, cuando dice, este es un particular, el caso de las instituciones que reclutan, y la palabra así es como, o sea, es que como usa las palabras, eh, pues que pienso como las palabras que deben ir, porque es eso, o sea, realmente reclutan según tu edad, ¿no? Y entonces me da luego miedo pensar en estas cosas porque entonces nos veo como pues ganado que se va poniendo en diferentes lugares y productos y así que pues que, ok, como si revisaras el sello de, este tiene tal edad, va en esta caja, ¿no? Y entonces me asusta mucho y a la vez me da como mm, cierta esperanza, como el poder verlo y poder verlo con otras personas y entonces decir, ok, eso está pasando, aún creo que es posible buscar hacerlo diferente, ¿no? Eso. Por acá nos sugiere Nicole que si podemos ampliar nuestro tiempo para conclusión y cierre, porque tenemos programado hasta las 12 del día de hoy. Pues si están de acuerdo que empecemos nuestras conclusiones y reflexiones y compartir ya desde ahorita, que con lo que hemos leído es suficiente, De pónganme por ahí acuerdo. su manita, ¿sí? Pues vamos abriendo micrófono. Adelante, quien quiera empezar. Yo comparto algo. Gracias, amiga. Justo lo que dices, Marian, también me llamó mucha atención las palabras que escoge juntar. Es como contradictorio en el contexto del tema que está viendo, ¿no? Por ejemplo, eso de reclutar, dices, ay, pero eso es lo que hacen en el militar o en una empresa grande, pero es para la escuela. Y bueno, por ahí todo el texto desde el principio hasta ahorita, a mí me pasaba esa sensación como, como que hasta se siente un poco incómodo ver las palabras juntas, ¿no? Los temas como cruzando así. Él también hizo una metáfora como comparando ese tema de la obligación del tiempo o del compromiso de tiempo que uno tiene que estar, y dice en el militar, en el cárcel y en la escuela. Y es como, claro, eso se siente como fuerte, ¿no? Como brusco, como hay, pero, y cuando vas viendo sus puntos y con claridad básica, sin opinión, sin proyección, pues es cierto, porque no es opcional solo ir 2 horas a la escuela o 3 veces a la semana, o sea, no es opcional. Entonces eso me llamó mucha atención lo que compartes. También ese parte de las reuniones me está impactando mucho, me está dando como un poco de, como en como, bien como dices, como esperanza y es bello y también como, wow, ¿cómo estemos? O sea, que en sí no es legal a reunir tantas personas en tal lugar, ¿no? O para reunir en cuestión cívico tenemos que tener permisos y cosas y hay reglamentos y no sé qué. Y luego
para poder que alguien facilita una reunión cívica, tienen que tener un certificado de no sé qué, de no sé qué. Y esos conceptos son tan integradas en nuestra sociedad que ni siquiera, bueno, como que no lo consideramos temas importantes, pero en realidad como los tiempos de Grecia, de comunidades antiguas hasta ahorita, ¿no? Por todo el mundo, la reunión en colectivo es algo o sea, se trata problemas, se habla de temas importantes, resuelve cosas, celebran, o sea, eso es algo wow. Y por eso también me encanta tanto este texto, este libro, porque va como desde, pues, la sociedad de todas las partes, nos da un historial, nos pone en perspectiva la escuela, el otro parte, como que no es solo de no escuela, ¿verdad? Es ahora sí la sociedad escolarizada. Y sí, ese parte de las reuniones me está como moviendo mucho, que no esperaba hoy en día. Gracias. Me gustaría volver a leer este parrafito donde dice, el derecho a la libre reunión ha sido reconocido políticamente y aceptado socialmente. Deberíamos entender ahora que este derecho está restringido por leyes que hacen obligatorias ciertas formas de reunión. Este es en particular el caso de las instituciones que reclutan según edad, clase y sexo y que consumen muchísimo. El ejército es un ejemplo. La escuela es otro aún más ofensivo. Desescolarizar significa abolir el poder de una persona para obligar a otra a asistir a una reunión. Significa también reconocer el derecho de cualquier persona, de cualquier edad o sexo, a convocar a reunión. Este derecho se ha visto drásticamente disminuido por la institucionalización de las reuniones. Reunión se refería originalmente al resultado del acto individual de juntarse. Ahora se refiere al producto institucional de algún organismo. Sí. ¿Quién anda por acá? Gaby, buenos días. ¿Quieres Hola, compartir? buenos días. En la siguiente ronda. Bueno, ok. Vamos, voy a dar otra lectura entonces. Compartir. Estamos acá en educadores, estamos por empezar educadores profesionales. Entonces, voy a hacer una lectura de unos 8 minutos más o menos, ya para entonces dar cierre. Conforme los ciudadanos tengan nuevas posibilidades de elección, nuevas posibilidades de aprendizaje, su disposición a buscar directivos debería aumentar. Podemos contar con que experimentarán más hondamente tanto su propia independencia como su necesidad de guía. Conforme estén liberados de la manipulación por parte de terceros, debieran aprender a beneficiarse de la disciplina que otros han adquirido durante toda su vida. El desescolarizar la educación debería más bien aumentar y no ahogar la búsqueda de hombres de sabiduría práctica que estuviesen dispuestos a apoyar al recién llegado en su aventura educativa. Conforme los maestros en su arte abandonan la pretensión de ser informantes superiores o modelos de habilidades, comenzará a parecer verdadera la sabiduría superior que parecen poseer. Al aumentar la demanda de maestros, debiera aumentar también la oferta. Conforme se desvanezca el maestro de la escuela, se suscitarán condiciones que harán aparecer la vocación del educador independiente. Esto puede parecer casi contradictorio,
pues hasta tal punto han llegado a ser complementarios escuelas y profesores. Y sin embargo, este es exactamente el resultado a que tendiera el desarrollo de las primeras lonjas educacionales y lo que se precisaría para hacer posible el aprovecharlas plenamente, pues los padres y otros educadores naturales necesitan una guía, las personas que aprenden necesitan ayuda y las redes necesitan personas que las hagan funcionar. Los padres necesitan orientación para dirigir a sus hijos por el camino que conduce a la independencia educativa responsable. Los aprendices necesitan líderes experimentados cuando se topan con un terreno arduo. Estas dos necesidades son muy distintas. La primera es una necesidad de pedagogía. La segunda, una necesidad de dirección intelectual en todas las demás ramas del conocimiento. La primera exige conocimiento del aprendizaje humano y de los recursos educativos. La segunda exige sabiduría fundada en la experiencia en cualquier clase de exploración. Ambos tipos de experiencia son indispensables para una empresa educativa eficaz. Las escuelas envasan estas funciones en un solo papel y hacen que el ejercicio independiente de cualquiera de ellas, sino un tesoro, se vuelva al menos sospechoso. De hecho, deberían distinguirse tres tipos de competencia educativa especial. Una, crear y manejar los tipos de lonjas o redes educativas esbozadas aquí. Otra, guiar a estudiantes y padres en el uso de estas redes. Y una tercera, actuar como primus inter pares, al emprender difíciles viajes de exploración intelectual. Solo las dos primeras pueden concebirse como ramas de una profesión independiente: administradores educacionales y consejeros pedagógicos. No se precisaría mucha gente para proyectar y gestionar las redes que he estado describiendo, pero sí gente con un profundo entendimiento de la educación y la administración, con una perspectiva muy diferente y hasta opuesta de las escuelas. Si bien una profesión educacional independiente de esta especie daría la bienvenida a muchas personas que las escuelas excluyen, excluiría asimismo a muchos que las escuelas declaran aptos. El establecimiento y gestión de redes educacionales precisaría de algunos proyectistas y administradores, pero no en la cantidad ni del tipo que exige la administración de escuelas. La disciplina estudiantil, las relaciones públicas, la contratación, supervisión y despido de profesores no tendrían lugar ni equivalente en las redes que he estado describiendo. Tampoco la creación de currícula, la compra de libros de texto, el entretenimiento de lugares e instalaciones, ni la supervisión de competiciones atléticas interescolares. La custodia de niños, el planteamiento de elecciones y la anotación de datos archivables, que ocupa ahora tanto tiempo de los profesores, tampoco figurarían en la gestión de las redes educacionales. En cambio, para el funcionamiento de las tramas de aprendizaje, se necesitarían algunas de las habilidades y actitudes que se esperan actualmente del personal de un museo, de una biblioteca, de una agencia, para contrata de directivos o de un maître de hotel. Los administradores educacionales de hoy en día se preocupan de controlar a profesores y estudiantes de modo que queden satisfechos unos terceros, fideicomisarios, legislaturas y jefes de empresas. Los constructores y administradores de las redes antedichas tendrían que demostrar tener genio para ponerse a sí mismos y a terceras personas donde no estorbasen a la gente, para facilitar encuentros entre estudiantes, modelos de habilidades, líderes educacionales y objetos educativos. Muchas de las personas a las que hoy atrae la enseñanza son profundamente autoritarias y no serían capaces de hacerse cargo de esta tarea. Construir lonjas o bolsas de intercambio educacional significaría facilitar a la gente, en especial a los jóvenes, el ir en pos de metas que pudieran contradecir los ideales del gerente que hiciese posible tal empeño. Si pudiesen hacer su aparición las redes que he descrito,
el recorrido educativo que siguiese cada estudiante sería cosa suya o propia, y solo mirado retrospectivamente podría adquirir las características de un programa reconocible. El estudiante sensato buscaría periódicamente el consejo profesional, ayuda para fijarse una nueva meta, comprensión penetrante de las dificultades habidas, elección entre algunos métodos posibles. Incluso ahora, la mayoría de las personas admitirían que los servicios importantes que les prestaron sus profesores fueron consejos o asesoramiento de esta especie, dados en una reunión casual o durante una precepción. En un mundo desescolarizado, los pedagogos también harían valer sus méritos y serían capaces de realizar aquello que los profesores frustrados pretenden emprender hoy día. Mientras, los administradores de redes se concentrarían principalmente en la construcción y mantenimiento de caminos que dieran acceso a recursos. El pedagogo ayudaría al estudiante a hallar el sendero que le pudiese conducir a mayor velocidad hacia su meta. Si un estudiante quisiese aprender hacer cantonés, hablado de un vecino chino, el pedagogo estaría a mano para juzgar el aprovechamiento y pericia de ambos y para ayudarles a elegir el libro de texto y los métodos más adecuados para sus talentos, caracteres y tiempo disponible para estudiar. Podría aconsejar al mecánico de aviación en ciernes sobre los lugares mejores para practicar como aprendiz. Podría recomendar libros o alguno que quisiese hallar compañeros con garra para debatir sobre historia de África. Al igual que el administrador de redes, el consejero pedagógico se vería a sí mismo como un educador profesional. El acceso a cualquiera de ambos podrían lograrlo las personas usando sus bonos educacionales. El papel del iniciador o líder educacional, del maestro o verdadero líder, es algo más alusivo que el de administrador profesional o de pedagogo. Esto se debe a que el liderazgo en sí, algo difícil de definir. Esto se debe a que el liderazgo es en sí algo difícil de definir. En la práctica, una persona es un líder si la gente sigue su iniciativa y se convierten en aprendices de sus descubrimientos progresivos. Esto frecuentemente presupone una visión profética de normas enteramente nuevas, muy comprensibles en el presente, en las cuales el error actual se convertiría en acierto. En una sociedad que respetaría el derecho a convocar asambleas a través del sistema de búsqueda de compañero, la capacidad de tomar la iniciativa educacional sobre un tema específico sería tan amplia como el acceso mismo al aprendizaje. Pero, naturalmente, hay una enorme diferencia entre la iniciativa que toma alguien para convocar una provechosa reunión para debatir este ensayo y la capacidad de alguien para servir de líder en la exploración sistemática de sus implicaciones. El liderazgo tampoco depende del hecho de estar en lo cierto, tal como señala Thomas Kuhn, en un periodo de paradigmas en constante variación. La mayoría de los más distinguidos líderes tiene la probabilidad de haber incurrido en error cuando se someten a una prueba retrospectiva. La condición del líder intelectual se funda en una disciplina intelectual y una imaginación superiores, y en la disposición a asociarse con otros en el ejercicio de aquellas. Por ejemplo, el aprendiz puede pensar que existe una analogía entre el movimiento antiesclavista de los Estados Unidos o la Revolución Cubana y lo que está ocurriendo en Harlem. El educador que sea al mismo tiempo historiador podría mostrarle cómo advertir las fallas de dicha analogía. Puede recorrer de nuevo su camino como historiador. Puede invitar al aprendiz a participar en las investigaciones que realice. En ambos casos, iniciará a su alumno en el aprendizaje de un arte crítico, que es escaso en la escuela y que no puede compararse ni con dinero ni con favores. La relación entre maestro y discípulo no se limita a la disciplina intelectual. Tiene su equivalente en las artes, en física, en religión, en psicoanálisis y en pedagogía. Encaja en el montañismo, en la platería y en la política,
en ebanistería y en administración de personal. Lo que es común en todas las verdaderas relaciones maestro-discípulo es el hecho de que ambos tienen conciencia de que su mutua relación es literalmente inapreciable y de maneras muy diferentes constituye un privilegio para ambos. Los charlatanes, los demagogos, los proselitizadores, los maestros corrompidos, los sacerdotes simoníacos, los pillos, los taumaturgos y los mesías han demostrado ser capaces de asumir el papel de líder y han demostrado así los peligros que para un discípulo tiene la dependencia respecto del maestro. Las diversas sociedades han adoptado diversas medidas para protegerse de estos maestros falsificados. Los hindúes se apoyaron en el sistema de castas, los judíos orientales en la condición de discípulo espiritual de los rabinos, los grandes periodos de la cristiandad en una vida ejemplar de virtud monástica y otros periodos en el orden jerárquico. Nuestra sociedad confía en los certificados dados por las escuelas. Es dudoso que ese procedimiento constituya una criba más eficaz. Pero si se pretendiese que lo es, podría alejarse en contra que lo hace el costo de casi hacer desaparecer la condición de discípulo personal. En la práctica, el límite entre el profesor de habilidades y los líderes educacionales antes señalados será siempre confuso, y no hay razones prácticas para que no pueda lograrse el acceso a ciertos líderes descubriendo al maestro en el profesor rutinario que inicia a unos estudiantes en su disciplina. Creo que lo voy a dejar aquí. Hasta aquí. Hasta aquí dejo la lectura para que podamos continuar la próxima semana. Hasta aquí, ¿alguien quiere compartirnos algo? ¿No? ¿Ya no? ¿Ya lo dijimos todo? Está bien. A mí esta parte donde él menciona de esta relación, ¿no? De los maestros, el discípulo, está... me gusta mucho esta reflexión porque a mí en lo personal y en mi experiencia, el retomar y poner el foco en lo que es importante me hace comprender que es más allá de imponer un concepto mío, aprendido, sino es permitir primero la relación de estas dos personas. Entonces, por ahí lo dijo en una línea y me gustó mucho, que está primero aquí, ¿no? En la relación de estas dos personas como individuos, ¿qué van a hacer? Y la postura del maestro en permitirle al otro, en invitarle, en sugerirle para crear algo distinto. Porque quizás en eso distinto, el mismo maestro va a poder encontrar algo que desconoce, que no se imaginó, porque la visión que hay en el aprendiz o en el discípulo es distinta. Entonces, cuando abrimos
esta mirada, entonces se permite un pensamiento distinto y permitimos que el aprendizaje suceda hacia ambas personas, hacia ambos seres. Entonces es como mi reflexión en esto, ¿no? Como muy también en mi experiencia personal, eh, y que me gusta mucho este concepto. Muy bien. Bueno, pues tenemos las 12 en punto. Si no se queda nada por ahí guardado en alguna de ustedes, ¿cómo nos despedimos y cómo nos estamos yendo después de esta lectura? Platíquenme. Pues a mí me gustaría compartir que agradezco otra vez el espacio y pues eso, solo eso. Hablando de las reuniones, la libertad de tener estas reuniones de intercambios. Gracias. Sí, yo agradeciendo también. Y es tan relevante este texto para mí y creo que a verlo un poco como que sacar nuestra lente y nuestra perspectiva de solo los pensamientos de escuela, educar a los niños y ampliar a lo que es toda la sociedad y como un poco romper esos lineamientos de pensamiento me ayuda mucho y estoy muy agradecida. Y también siempre escuchar las perspectivas de las demás y qué es lo que les impactaron y todo, sí, me ayuda mucho. Muchas gracias. Muchas Y gracias. perdón, último, feliz de ver a Sara aquí también, aunque no la vi, pero sé que esté por ahí por la primera vez. Saludos, Sara. Muchas Hola. gracias. Adelante, Gaby. Mm, Yo me, con esta última parte que leíste, me siento agradecida porque invita a la reflexión de los momentos de los niños, ¿no? Hay, o sea, la importancia de que el acompañante esté bien y que lo social, o sea, rebasa un montón de cosas, ¿no? Y no es que vivamos en una burbuja, pero es una lucha constante, se vuelve una lucha constante, ¿no? Buscar estos espacios, las condiciones y cómo lo hacemos con lo que tenemos. En eso me quedo reflexiva, ¿no? Con todos esos obstáculos a los que nos enfrentamos, para que no se vuelva una lucha, ¿no? Que pese, que los hombros, que me desgaste, sino que sea también parte de ese proceso de aprendizaje, ¿no? Y de mentoría, porque finalmente modelamos cómo andamos por el mundo, no sé lo que podamos decir o no a los chicos. Entonces agradezco esta última parte. Gracias. Gracias por las reflexiones, sus comentarios. Y pues seguimos la próxima semana. Por ahí me gustaría compartirles las reflexiones que hoy como que resaltaron de nuestra reunión para dejarla ahí y invitar a los demás a que lean también, ¿vale? Muy agradecida, con cariño, muchas gracias por hoy y que tengan muy buen fin de semana. Nos vemos.